Hola, soy Steven Huertán y el día de hoy voy a hablar acerca de la fisuración en pavimentos asfálticos y sus mecanismos de deterioro. El desarrollo económico y social de un país está estrechamente ligado a un correcto funcionamiento de los sistemas de transporte. Un eficiente manejo de este permite a las empresas reducir los costos de transporte, lo que reduce los costos de producción, aumentando productividad y los beneficios. Las infraestructuras viales juegan un rol importante dentro del sistema de transporte de cada país, desarrollando carreteras que serán utilizadas para la movilidad de todos. El pavimento es una de las partes de la carretera que requiere la mayor inversión de recursos económicos, tanto en su etapa de construcción como en su etapa de mantenimiento. Con el transcurso del tiempo, las características iniciales del pavimento van degenerándose, provocando de manera progresiva deterioros que implican la intervención de la estructura mediante tareas de mantenimiento o conservación. Cuando el deterioro es excesivo, se requiere llevar a cabo tareas de rehabilitación o reconstrucción. Como un dato, los pavimentos asfálticos son los más utilizados en la construcción de redes de carreteras de los diferentes países, en comparación al uso de un pavimento de hormigón. De acuerdo con la Federal Highway Association, entre los deterioros más frecuentes producidos en las capas asfálticas de las estructuras de carreteras se encuentran las deformaciones plásticas y los daños producidos por la fisuración de las estructuras. Agentes solicitantes de los pavimentos. Los principales agentes solicitantes de los pavimentos son las cargas generadas por el tránsito y las condiciones ambientales a las que está expuesto el pavimento durante su vida útil. Las cargas generadas por el tránsito van a depender del número de vehículos que circulen por la carretera y las velocidades en las que vayan los diferentes vehículos. De parte de las condiciones ambientales, dos son los efectos que afectan a las características del pavimento: la temperatura y la humedad. La temperatura influye de manera directa en la rigidez del pavimento, ya que a medida que aumenta la temperatura, la capa superior del pavimento se vuelve menos rígida, y cuando disminuye, se incrementa la rigidez de esta capa. Deterioros por fisuración en pavimentos asfálticos. Los diferentes tipos de fisuración en pavimentos asfálticos son los siguientes: la fisuración por fatiga, la fisuración en bloque, la fisuración de borde, la fisuración longitudinal, la fisuración por reflexión de juntas y la fisuración transversal. La fisuración por fatiga, conocida como piel de cocodrilo, ocurre en zonas con impacto a numerosas cargas por tráfico, donde la mezcla asfáltica sufre un fatigamiento o pérdida paulativamente de sus propiedades estructurales. En la fisuración por fatiga se pueden ver tres niveles: un nivel de severidad bajo, cuando las fisuras están apenas interconectadas entre sí y no existe expulsión de finos desde las capas inferiores. El nivel de severidad moderado se presenta con un mayor número de grietas interconectadas y sin presencia de expulsión de finos desde las capas inferiores. Y finalmente, el alto grado de severidad, donde se pueden ver las grietas que están completamente interconectadas, presentando expulsión de finos desde las capas inferiores, y además existen trozos de pavimento desprendidos que se mueven por el paso del tránsito. Fisuración en bloque. Se caracteriza por presentar fisuras o grietas que conforman una serie de trozos aproximadamente rectangulares, cuyas dimensiones pueden estar comprendidas entre 0.1 y 10 metros cuadrados, causado principalmente por las tensiones generadas por diferenciales térmicos. La fisuración de borde se caracteriza por presentar grietas en forma de media luna y se encuentran ubicadas a una distancia no mayor de 0.6 metros del borde de la calzada. Se producen los bordes de las capas asfálticas del pavimento que no cuenta con bermas pavimentadas. Fisuración longitudinal se caracteriza por la aparición de grietas paralelas al eje del camino. Cuando la posición de la grieta se encuentra a lo largo del eje de la calzada, se atribuye su causa a una mala ejecución de la junta de la construcción longitudinal en el extendido de la mezcla asfáltica. Cuando la grieta aparece localizada en la zona de la huella de paso de los vehículos, su causa se atribuye a problemas en las capas inferiores, capas de base y subbase granular. Finalmente, cuando las grietas se localizan en otras posiciones, su origen se le atribuye a contracciones térmicas producidas en el pavimento cuando existen descensos de temperatura. Fisuración por reflexión en juntas. Se caracteriza por la aparición de grietas que se producen en las capas asfálticas que refuerzan un pavimento de hormigón, coincidiendo con las juntas y grietas de este. Estas fisuras progresan a medida que trabajan o se mueven las juntas del pavimento de hormigón ubicado en la capa inferior, reflejándose así la fisura en la superficie. Fisuración transversal. Se caracteriza por presentar fisuras aproximadamente normales al eje y se producen sin existir un pavimento de hormigón subyacente.
La principal causa atribuida a este tipo de deterioro es el efecto térmico en pavimentos flexibles con mezclas asfálticas de alta rigidez. Actuales procedimientos para evaluar la fisuración en mezclas asfálticas. El ensayo de viga entallada se ha utilizado en varios estudios para determinar las propiedades de fractura de las mezclas asfálticas. Su geometría tiene la desventaja de que al no ser una probeta estandarizada, se limita su aplicabilidad a vigas compactadas en laboratorio, no permitiendo su aplicación a testigos. El ensayo de viga semicircular a flexión destacan ventajas como su fácil aplicación a probetas y testigos y que requiere un menor número de muestras por su geometría. El ensayo de disco compacto a tracción tiene las ventajas de presentar un tamaño mayor del área de fractura y que posibilita su aplicación a testigos. Sin embargo, en el proceso de fabricación de las probetas existe el inconveniente de generar microfisuras en los alrededores de los orificios donde se aplica la carga. El ensayo de BDT posee las ventajas de tener un plano de falla conocido y que su geometría permite que las muestras se puedan fabricar de probetas cilíndricas o testigos. Como conclusiones, las carreteras son de suma importancia en el desarrollo de un país, ya que estas permiten mantener comunicados a toda la nación para las distintas actividades. Pero así también se debe considerar los respectivos mantenimientos para que éstas se encuentren en un buen estado, teniendo en cuenta las fisuras en pavimentos asfálticos como los respectivos análisis descriptivos de los procedimientos actuales que tratan de simular los mecanismos de fisuración a través de ensayos experimentales, señalando las ventajas y desventajas de estos mecanismos.